Hola, muy buenas tardes, que el Señor los bendiga, los guarde. Como siempre, celebrando la oportunidad de compartir la palabra del Señor, lo vamos a poner en sus manos. Padre, te bendecimos, glorioso Dios, te damos gracias. Te pedimos que nos perdones por todos nuestros pecados y nos limpies de toda nuestra maldad, Señor. Que a través de tu Santo Espíritu nos guíes, Señor, a entender tu verdad, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que pongas en mi boca las palabras que sean conforme a tu voluntad para edificación del pueblo, Señor, e igualmente disponga los corazones para recibir. Muchas gracias, Padre, por todo tu amor y por tu bendición. Guíanos y guárdanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver un proverbio muy lindo, y enfocándonos específicamente en 3 versículos porque son tan hermosos, tan profundos que vale la pena concentrarse específicamente en ellos. Y estos sería Proverbios capítulo 16. De Proverbios 16 vamos a ver el versículo 2 y 3 y luego el 6. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 2 y 3. Dice: Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Qué palabra más completa, ¿verdad? Porque nos da los dos componentes de lo que está describiendo, ¿verdad? Las dos descripciones. Dice que según el hombre, en sus propios pensamientos, en su propia opinión, sus caminos son limpios, ¿verdad? Pero que tiene que ser al revés, encomendar nosotros nuestros caminos al Señor para que realmente sean limpios, ¿verdad? No es que con base en lo que yo tenga en mi mente, yo interprete que mis caminos están bien, sino que con base en el conocimiento del Señor y encomendando yo mis obras a Él, automáticamente mi camino sí va a ser recto, ¿verdad? Cuando actuamos conforme a nuestro entendimiento, somos súper limitados, somos carnales, somos humanos, ¿verdad? Imperfectos. Cuando el Señor es el que guía nuestro camino, aunque haya cosas que no entendamos, porque así es la palabra del Señor, ¿verdad? A veces nos confronta, a veces nos confunden ciertas cosas que no logramos entender y el Señor va teniendo revelación, con el paso del tiempo va formándonos más, pero si es la palabra del Señor confrontadora, ¿verdad? Para las vidas y cómo llega y nos hace pensar profundamente y entender muchas cosas que en la carne no entenderíamos, ¿verdad? Definitivamente la palabra del Señor es luz a nuestra vida, y definitivamente aunque haya veces en las que no se adapte a nuestra voluntad, a nuestros pensamientos, siempre que nos permitimos ser llenos de ella, de su palabra, empezamos a entender con el paso del tiempo, ¿verdad? Hay cosas que a veces no entendemos al principio, pero conforme vamos cediendo en obediencia al Señor, ¿verdad? Conforme vamos creciendo en obediencia, el Señor nos va dando la oportunidad de entender más a profundidad sus planes, ¿verdad? Sus propósitos, sus cosas. Pero qué importante que es que realmente la palabra del Señor sea el fundamento, ¿verdad? No puedo poner mis pensamientos y mis opiniones antes de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que estar antes su opinión, tiene que estar antes su manera de ver las cosas, porque Él es el creador, ¿verdad? El perfecto regulador de lo bueno y de lo malo, el perfecto regulador de toda nuestra vida, la guía perfecta, ¿verdad? Entonces, qué importante que es fundamentar nuestros pensamientos en el Señor y que sea Él el que nos instruya con su palabra. Poner a un lado nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Nuestra propia opinión que nos justifica incluso las obras que no necesariamente le agradan al Señor, pero cuando nos acercamos a Él a través de su palabra, empezamos a entender qué es lo que realmente hace feliz al Señor y cómo realmente vivir a favor de la justicia, ¿verdad? Y de su verdad. Y ahora vamos a ver el versículo 6, que a mí me encanta, me parece una palabra súper útil en la vida, ¿verdad? Dice el versículo 6 del capítulo 16, Proverbios 16, 6, dice: Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén.
Yo muchas veces cuando he tenido tal vez que exhortar alguna amistad, cuando yo mismo he tenido que ponerme en el papel del que tiene que ser exhortado, ¿verdad? Y cuando he tratado de ver la mejor manera realmente como Dios nos manda a exhortar, cuando se hace con los amigos, con los hijos, con compañeros de trabajo, en general, con quien sea. Qué lindo cuando el Señor nos dice verdades en su palabra que nos sirven para aplicarlas en la vida, ¿verdad? Hay una palabra que dice que la respuesta áspera hace subir el furor, pero la respuesta blanda aplaca la ira. Y de verdad uno lo puede poner en práctica y darse cuenta que el Señor no lo dijo por decirlo en su palabra, ¿verdad? Sino que esa revelación del Señor es para que la pongamos en práctica. Esta es igual, dice aquí en el 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando entonces he tenido yo que hablarle a una persona algo que confronte, ¿verdad? Para corregir, es con misericordia y con verdad. ¿Cómo manifiesto yo la misericordia? Realmente no juzgo, o sea, tiene que ser evidente, ¿verdad? La persona tiene que sentir que realmente no la estamos juzgando. El único con trono para juzgar es el Señor y no podemos atrevernos a tomar su lugar. Entonces, cuando realmente somos empáticos, amorosos, como fue el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando dijo el que tire, que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, ¿verdad? O sea, qué tan empático fue el Señor en ese momento para no ponerse en la posición de los demás, a señalar y juzgar y criticar. Y el único que tenía potestad para juzgar a la humanidad, decidió justificarla, perdonarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no vamos a tener nosotros misericordia? También dice otra parte de la palabra que consideremos a los demás como a nosotros mismos, porque nosotros también podemos ser tentados, para no juzgar a los demás cuando ellos caigan, porque en cualquier momento podemos ser nosotros. La palabra dice el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces es muy importante esa misericordia de la que habla aquí, en la que siempre nos consideremos a nosotros mismos como en la posición de esa persona y tengamos suficiente amor para corregir con sabiduría y con la empatía del Señor, ¿verdad? Pero luego dice, y con verdad. Entonces, qué lindo cómo se equilibra esa misericordia que tenemos que tener con la verdad. El hecho de que yo sea misericordioso y empático para corregir a una persona no quiere decir que no le hable con la verdad. Eso es lo más lindo, ¿verdad? Que en ningún momento la verdad tiene por qué ser hiriente, ¿verdad? Simplemente confrontadora, pero con misericordia es el equilibrio perfecto. No, no basta con ser tan misericordioso que no digo las cosas, ni tampoco tan confrontador con la verdad que no tenga misericordia, ¿verdad? Es un equilibrio con el que el Señor dice que se corrige el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? Dice Dios, con misericordia y con verdad. Hablemos la verdad, pero con misericordia. Nunca llamemos malo a lo bueno, ni bueno a lo malo. Seamos sinceros, hablemos con la verdad, pero con misericordia. Y dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué importante cuando tenemos una relación íntima y real con el Señor, porque así vamos a pasar en una constante exhortación del Espíritu Santo hacia nosotros mismos, ¿verdad? Que cuando hacemos algo que no está bien, nos redarguye el Señor de pecado, nos muestra lo, lo que está mal, ¿verdad? Y nos dirige. Entonces, qué importante ese temor de Dios, esa relación real con Él, ¿verdad? Con una relación viva, dinámica con el Señor, que nos lleva siempre a apartarnos del mal. Esos son los versículos que les quería compartir, me parecen preciosos, súper profundos y muy útiles, ¿verdad? Entonces que el Señor los ponga en sus corazones y lo vamos a poner en manos de Él para que así sea. Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias por haber podido compartir tu palabra. Gracias por la luz, Señor, que representa tu palabra para nuestras vidas. Gracias por el entendimiento que abres en nosotros a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu gran amor y fidelidad, por ser tú, Señor, nuestro guía, el que teniendo potestad de juzgarnos y de condenarnos, decidiste salvarnos. Gracias, Señor, enséñanos a ser como tú, misericordiosos y justos. Te bendecimos, te pedimos que selles estas palabras en nuestro corazón y seamos hacedores en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones.